Señores, buenos días, ya estamos de regreso un nuevo domingo. El último domingo de invierno está conmigo Alejandro Ortiz, él ya estuvo con nosotros hace un par de meses, ¿no? Y pues el día de hoy nos va a platicar su experiencia en ventas, de cómo fue, cómo fue creciendo, cómo fue dándole forma a su carrera de ventas. Como pueden ver, el día de hoy no traemos micrófonos, estamos usando un micrófono de ambiental. Es un poco extraño porque normalmente estoy acostumbrado a traer el micrófono así a un lado y mi cerebro se asocia que tiene que estar hablándole a algo, ¿no? Pero, señores, muchas gracias por estarnos viendo. Pues como decía, hoy el fondo es el día de San Patricio, así es que agarren la jarra, los que empezaron desde ayer. El Irish Festival. Bien hecho. Señores, pues vamos a platicar con Alex. Él pues tiene toda una trayectoria en la industria del transporte en diversas rubros, ¿no? Tanto ferrocarril, autotransporte. ¿Qué más has hecho? Terminales portuarias, puertos secos, freight forwarding, básicamente. Gracias por la entrevista. No, Alex. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Y pues todo se remonta a los años de escuela en donde te piden un trabajo social. Un trabajo social, o sea, hablando de qué, Ahora vámonos hasta atrás. Tu background es, para que la gente le quede bien claro, o sea, la gente cree que si vas a ser vendedor tienes que estudiar mercadotecnia. Obviamente a lo mejor tienes que tener conocimientos de mercadotecnia, en algún momento diplomado, maestría o segunda carrera. No necesariamente el vendedor es el que está en mercadotecnia, de hecho hay muchos mercadólogos que no se saben ni dirigir con alguien más, o sea, el- Están atrás de un escritorio y nunca salen al mercado. sí, sí, o sea, pues tu background entiendo es ingeniero agrónomo, ¿no? Sí, estudié esa carrera, pero por alguna causa del destino estuve trabajando 3 meses en una empresa de transporte de carga consolidada que se llamaba Consolidated Freightways, y empecé mediodía, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y posteriormente me dijeron, oiga, pues usted habla inglés, usted le gusta esto. Sí, me gusta el transporte. Pero eso era cuando tú eras estudiante. Sí, saliendo de la carrera prácticamente y a punto de salir. Entonces me dieron la oportunidad ahí de trabajar y para poder seguir con los estudios por las tardes. Pero me dijeron, pues ya tiene usted el documento. Sí, es correcto. ¿El documento qué es? El título, la ingeniería ya terminada, y me dicen, pues quédese con nosotros, somos una empresa que en Estados Unidos tiene una red de transporte muy fuerte de carga consolidada, entiéndase paquetería, desde un sobrecito hasta un camión completo, y así fue como empecé en el área de operaciones. Entonces el background del vendedor es saber qué es lo que estoy vendiendo y qué mercado es el que estoy atendiendo, cuáles son las demandas del mercado y cómo satisfacer las necesidades de los clientes. Si no hay ventas, pues no hay operación, pero si no hay operación correcta, tampoco hay ventas. ¿Por qué? Porque pues, los clientes no van a comprar un servicio deficiente. Sí, eso nos lleva... Pero antes de ir a entrar a detalle a todo eso, porque es apasionante el cómo se relaciona un área de ventas, un área comercial con las demás áreas. Entonces empezaste ahí, estudiaste tu carrera, ¿nunca quisiste hacer algo más con tu carrera? O sea, Lo que pasa es que el campo de trabajo para esa carrera está más relacionado a una ingeniería en alimentos que realmente a una ingeniería agrícola. Por muchas razones, pues nunca he ejercido. Al final del día, pues me apasionó la transportación de mercancías. sí, y eso es bien normal en los mejores vendedores que a veces que te encuentras en algunas industrias, no es el que estudió para esa industria. O sea, yo conozco gente que estudió biólogo y fueron excelentes vendedores en algunas industrias también el ferrocarril en este caso, pero también igual ingenieros civiles que acaban de directores comerciales de grandes empresas que no tienen nada que ver ahí, o sea, y que igual se pregunta si nunca ejercieron su carrera como tal, nunca tuvieron sus albañiles a su cargo, ¿no? O sea, ni sus arquitectos, nada, o sea, nunca lo ejercieron, o sea, ¿qué otra cosa? O sea,
cuando empiezas a trabajar ahí, ¿tú qué crees que haya sido? ¿Que te haya llegado comisiones, dinero y dijiste, aquí está, me gusta esto, o me gusta interactuar con las personas? Bueno, había una necesidad obviamente que era percibir, tener entradas, ¿no? Percibir dinero. Pero la segunda es que cuando estás en un networking, en el networking de una empresa tan grande, con servicio en Canadá y en Estados Unidos y en México, que es donde estaban abriendo, pues me di cuenta que era la oportunidad de crecer. ¿Qué sucede? Hace 30 años no existía la carrera en ninguna escuela de ingeniería en transporte y logística. Entonces, pues obviamente la preparación para ese tipo de carreras pues era todo relacionado con comercio exterior. Hoy en día, ¿donde ejerces en qué industria? Es industria metalúrgica, pero que tiene dentro de sus diferentes ramales terminales portuarias en el puerto de Lázaro Cárdenas. Son recintos fiscalizados con muelle, puerto seco en donde se atiende carga a granel y contenerizada. O sea, realmente es logística lo que haces hoy en día. Sí, es el servicio de terminales. ¿Qué hacemos? Maquilamos servicio para una terminal de contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas y recibimos también mercancía a granel en buque completo hasta 55,000 toneladas. Tenemos la infraestructura de muelle, grúas, maquinaria que nos permite atender la demanda de cargas que vienen o de el West Coast de Sudamérica, Centroamérica y el Asia y Oceanía, que básicamente es el mercado donde está creciendo. Sucedió lo mismo como con el autotransporte. Me establecí en la industria porque tenía área de crecimiento y las áreas de terminales portuarias tienen mucho empuje hoy en día porque una parte importante de la mercancía pues, sí cruza por la frontera norte, pero mucha carga llega también por los puertos del Pacífico. Okay. Entonces son diferentes vertientes en las que he trabajado, pero siempre relacionado con la industria de la logística, transportación y manejo de mercancías. Claro, pero siempre en el área comercial, ¿no? O sea, Empecé en operaciones con la línea de transportes Consolidated Freightways, que ya no existe. Trabajé en operaciones con ellos 6 años y de repente llegó un jefe y me dijo, tú ya no vas a estar en operaciones, te vas a ir a ventas. ¿Y ahí qué pensaste? Pues me gustó porque independiente que estuviera en el área de operaciones, lo que era un freight dispatcher, un despachador de mercancías, un coordinador de logística, de entrega y recolección y almacenaje de carga consolidada, pues tenía yo interacción con muchos clientes que me hablaban para pedirme los servicios directamente. Entonces ya tenía el contacto con los clientes y cuando salí al mercado a traer nuevos, captar nuevos negocios y darle mantenimiento a los ya existentes, pues fue más divertido. Posteriormente brinqué al ferrocarril, que es una industria diferente. Transporte en aquel entonces, en los años 90 y tantos, pues era una distancia abismal entre el área de ventas de una empresa de transporte, trocas. O sea, ¿cruzaste cuando el ferrocarril todavía era parte del gobierno? No, cuando recientemente se había privatizado. Fui parte de esa privatización con TFM Kansas City Southern en el 97 y trabajé ahí hasta el 2007, pero al final del día pues regreso a lo mismo, eran áreas de oportunidad nuevas que estaban latiendo fuerte y que tenían un amplio espectro de crecimiento bruto. Entonces por eso el ferrocarril, independiente que mi papá y mis abuelos y los tíos de mi mamá trabajaron en ferrocarriles nacionales, pues era un reto diferente, una industria paraestatal convertida en un ente privatizado y es ahí. O sea, había billete. Sí, y es otro nivel de negocios, ¿no? O sea, obviamente cuando fui a las oficinas de TMM y vi el nivel que existía en la oficina contra la que estaba en Cuautitlán Izcalli, pues había una gran diferencia. No, TMM siempre ha tenido una gran inversión en sus activos, ¿no? Siempre ha tenido una imagen corporativa muy buena, o sea, sí. Nos conocimos hasta el 2000 algo, ¿no? 2001, sí, 2002. Sí, es yo también trabajé en TFM, pero yo llegué en el 99, que ya realmente estaba empezando el 2000. O sea, y sí, o sea, realmente era una empresa que estaba en un transcurso de
de cambiar el rumbo, ¿no? O sea, la industria entera, porque no nada más era, no era solamente TFM, había un Ferromex, había un Ferrosur, había un Chiapas Mayab, Líneas Corta Coahuila Durango, Toda la privatización. A mí me tocó todavía cuando Ferromex no existía, ni Ferrosur, todavía esos dos ferrocarriles, lo que es el Pacífico Norte y el Sureste, lo operaba Nacionales de México. La transición vino un año después, primero con Ferromex, luego con Ferrosur, pero fue interesante porque la percepción del cliente es que el sistema de ferrocarriles nacionales era obsoleto, corrupto, sí, nefasto, y contra un esquema de negocio mucho más profesional y más dirigido al cliente y a su satisfacción. Sí, como vendedor tienes todo un reto pelear contra eso, porque vienes y te dicen, oye, una de las industrias más corruptas que hay, represéntala y trae nuevos clientes, sal a vender, y no era fácil, porque era, o sea, imagínate, había historias en las que los furgones se perdían o simplemente el jefe de estación, no digo en qué estación, pero en qué estaciones, ¿no? En qué estaciones, o sea, si tú querías, primero si querías equipo de ferrocarril asignado para tu empresa, había que pagarle una corta ahí, o le pagabas con mercancía. Por ahí escuchamos casos donde hubo empresas que le tenían que regalar lavadoras y refrigeradores al jefe de estación. Incentivos. Para que pudieran darte el servicio. Bueno, primero asignarte el equipo y pudieras tú cargar tu mercancía, y luego ya sacarlo con la mínima calidad deseable, ¿no? Entonces, pues ibas contra todo eso. O sea, obviamente, pues como empresa, te hacen eso. El ferrocarril, pues dices, pues uso su competencia, ¿no? Me voy al autotransporte. Al autotransporte, y dices, aunque el autotransporte no se queda tan atrás, también se desaparecen los camiones. Pero es más versátil, es mucho más ágil, y obviamente no tienes tantas partes involucradas como Nacionales de México en su momento, que era una gran empresa, tenía. Hay una tercera opción que es transporte aéreo, pero obviamente por cuestiones de costos ya no lo haces. O sea, dices, voy a mandar 20 lavadoras, pues mejor lo haces por camión que mandarlas por marítimo. Bueno, marítimo en el caso contenedor. De que sea, sí, porque obviamente que sea un movimiento transatlántico, transpacífico. Sí, pero en nacionales, o sea, obviamente dabas más por el camión, y pues obviamente eso era todo un reto, o sea, porque era como vendedor, y a ti creo que por lo que cuentas, pues realmente estabas en tu apogeo de darle forma a tu carrera de ventas, ¿no? Y sobre todo que yo no representaba directamente a TFM, representaba a Kansas City Southern, que ahora es el ferrocarril del noreste al 100%, y a una línea corta que corría de Laredo a Corpus Christi, y de ahí a Beaumont, Texas, llamado Tex-Mex. Entonces, pues ir con los clientes a enfrentar el reto con los ferrocarriles clase 1, como Union Pacific o el BNSF, pues era muy complicado porque pues tenían acaparado el mercado. Y sobre todo Union Pacific pues siempre ha sido el gran surtidor de mercancía por Laredo del ferrocarril del noreste. Entonces, pues decían los clientes, ¿para qué te quiero a ti si tengo ya la marca fabulosa? El ferrocarril del noreste te referías a TFM. A TFM, pero más que nada era la línea, ¿no? Porque sí. Eran Nacionales de México, y una cantidad de líneas de ferrocarril, y cuando lo concesionan, eso mismo fue cortado en varios tramos, ¿no? Entonces, noreste, Pacífico Norte, Sureste, Terminal del Valle de México, líneas cortas, habían N líneas cortas que unas inclusive ya desaparecieron porque nadie las quería operar, o porque no era rentable operarlas. Sí, eso también ya es una cuestión también de estrategia, a veces ya cuando te enfrentes a ya ferrocarriles ya más grandes como el Kansas, ya Ferromex, ya con una operación ya más grande, ya es otro nivel. Ya. El ferrocarril actualmente es otro nivel, y a los vendedores hoy esa infraestructura pues les permite mucho más fácil acceso al mercado. Los clientes no están tan renuentes a utilizar el ferrocarril, sobre todo al ser la columna vertebral de la economía, porque se mueve mucha de la materia prima que se va a transformar y que posteriormente se mueve por camión, avión o barco. Claro, desde el punto de vista de un vendedor, o sea, impacta muchísimo un buen servicio, ¿no? Absolutamente. O sea, el poder tener una buena relación de negocios con un cliente final, o sea, con
realmente impacta que tu área de operaciones, es donde empezamos con la interacción de comercial con otras áreas, que tu área de operaciones realmente tenga un buen desempeño, ¿no? O sea, si a la mera hora los carros no llegan tarde, o se pierden, o se descarrilan, o sea, todo eso cuenta. O sea, Y al que le reclaman es al vendedor. Porque la parte importante de las ventas es que la relación que hagas con tus clientes sea honesta, duradera y transparente. Y de ahí se puede derivar en amistad y en compadrazgos, en lo que tú quieras. Pero es importante que el vendedor tenga un servicio, su empresa de calidad que lo respalde, ¿verdad? O sea, Sí. de lo contrario, pues... ¿Y cuántas batallas te llegaste a echar contra el área de operaciones para que dijeran, endereza la operación porque nos está partiendo la madre el cliente y vamos a perder más y no podemos convencer a otros porque está el antecedente? Al final del diálogo pasa en el mercado, tú le puedes dar servicio a un Cemex, pero eventualmente Cemex y Apasco y otras marcas se van a juntar por afuera en un cóctel, en algo, van a hablar de ti, y ahí es donde se enteran. O sea, tú crees que no, pero sí sucede. O sea, aunque sean competencia, entre ellos, oye, ¿cómo te fue con TFM en ese entonces? O con el Kansas, o con Ferromex, y empiezan a hablar, empiezan a decir, no, me fue muy bien, o no, servicio patético, pusieron un embargo. Entonces empiezan a hacer una cantidad de cosas que alrededor influyen en la industria en la que tú te estás moviendo o que estás tratando de servir. En el caso del ferrocarril, pues está dividido en una cantidad de segmentos, ¿no? Que es dependiendo del tipo de producto, tipo de mercancías a mover. Entonces, pues en este caso, pues vienen siendo metales y minerales, ¿no? O sea, bueno, industriales. Y al final del día, pues eso te impacta. O sea, ¿cuántas batallas te echaste con operaciones para convencerlos? Porque eso es algo que pasa bien seguido, pasa en todos lados. Y que a veces inclusive pasa a las espaldas del director general, ¿no? A veces ni siquiera le pasa por aquí que se están partiendo en la madre entre una área y otra. ¿Cuántas batallas te tuviste que echar y cómo las pudiste canalizar para que fueran con éxito, ¿no? O sea, porque tú llegas, aunque una empresa tenga un área de servicio al cliente, si tú tienes un ejecutivo de ventas, casi siempre el comportamiento del cliente va a ser, me voy con el vendedor, porque es al que conozco. Tú me lo recomendaste, me prometiste. Como mucho se compra por confianza, es yo confío en ti y mira lo que están haciendo. Y vas a parar la línea de producción. Sí, empieza una cantidad de situaciones. Mira. Y aunque tengas una de servicio al cliente a veces nada más te sirve para decir... dar información. Exacto, dar un poco de información. Pantalla. Te resuelve una que otra cosa, sí, pero siempre va a haber esa canalización directa de tratar de dar una cachetada al vendedor que me vendió alguna promesa que no se está cumpliendo, ¿no? Mira, tocando el tema de la batalla con operaciones, un señor, un viejito, hace muchos años me dijo, con el área de operaciones del ferrocarril, hablando específicamente, no vas a poder porque el ferrocarril es 100% operativo. En lugar de pelearte con ellos, invítalos a ser tus mejores amigos. Entonces, afortunadamente, con el área de operaciones donde he trabajado, las fricciones van a existir, pero no llegan a un nivel color de rojo, porque si no, no te ayudan. Y mientras más te pelees con ellos, menos resultados positivos vas a generar. Entonces, siempre hay que tenerlos del lado del cliente. Más que de mi lado como vendedor, pues tienen que estar del lado del cliente y decir, oye, pues lo que tu performance no está funcionando, pues necesitas enfocarte al servicio que vendimos y que está dentro de un plan de operación estandarizado, el cual pues tú como área de operaciones dijiste que sí podías, que sí estabas de acuerdo y firmaste. Entonces pues hay que ponerse la camiseta y salir adelante, ¿no? Y eso es lo mejor, porque a veces necesitas aliados, porque no es la única área con la que uno se enfrenta en comercial. Todas. Casi siempre te peleas con todas. Y eso es, bueno, eso es parte de las cualidades que tiene un buen vendedor, porque es el obtener que las cosas se hagan. O sea, es como dicen en inglés, ¿no? ¿Qué te mantiene vivo en la empresa? Es get shit done. O sea, ten las cosas hechas, que se cumplan, que se hagan. O sea, y muchas veces tienes que irte hasta la cocina contra alguien o contra algo para
poder sacar un servicio que sabes que le va a beneficiar a la empresa, que obviamente, como dices al inicio, o sea, que va a traer operación. O sea, operaciones casi siempre va, tarde o temprano se va a poner del lado del vendedor, siempre y cuando haya coherencia, porque lo que le va a dar es así. Que no choques de frente con ellos. ¿no? Porque la otra área con la que uno como vendedor se enfrenta en las empresas grandes es el... Cobranza. Contabilidad. Facturación. No. Siempre es a tiro por viaje. O sea, si la información en los sistemas está todo bien, está al día, esa situación a veces se relaja un poco, ¿no? Pero cuando empiezan a veces los vendedores con algunas actitudes como si fueran cobradores de banco, no, hombre, la relación... No, porque tú llegas por un lado, vamos a hacer más proyecto, como vendedor, vamos a crecer la cuenta, a crecer la relación, te voy a ayudar en tus nuevos proyectos. Pero págame. hay un choque. Y bueno, y Cobranza me acaba de decir que les pagues o te va a parar todo los tráficos que ya tenemos, ¿no? El problema es que ves que los cobradores no tienen esa dinámica, feeling comercial, o sea, y me refiero a comercial porque influye mucho el que tengas ese feeling comercial para convencer a alguien, llevarlo a algo que tú necesitas. O sea, como vendedor, te ganas la confianza de la gente, ¿no? Y en las empresas grandes es eso. Y los mismos cobradores a veces tratamos de que generen esos skills, ¿no? Pero también, o sea, obviamente los cobradores están tan atiborrados de chamba, o sea, y de presión, porque hay que recuperar la cartera vencida. Y eso muchas veces, es como todo. Hay clientes magníficos que te pagan en un tiempo de acuerdo al contrato, porque todo tiene que estar sustentado con contratos. Uh-huh. Hay un caso de un vendedor que, oye, pues tuvimos un accidente y el seguro no nos cubre. Y no le vas a cubrir al cliente. ¿Por qué no firmaste el contrato? Pues se me olvidó. Entonces, todo tiene que estar bien sujeto a las condiciones de los contratos. Sí. Vas a pagar en 30 días, bueno, tardas 33, es normal, se atravesó un fin de semana o no cayó hay una serie de situacionales, pero al final del día... Es comunicación. Es parte de una interacción, sí, comunicación, formalidad y compromiso, ¿verdad? Sí, formalidad me refiero a cuestión de la parte contractual de las cosas, ¿no? Obviamente hay industrias en las que no puedes estar haciendo contratos todo el tiempo, ¿no? O sea, sí, obvio. Pero o sea, hay un ofrecimiento desde que el vendedor llega con el cliente de te voy a dar un servicio con esas características y te voy a cobrar bajo estas características. ¿Estás de acuerdo? Sí, se acabó. Pues es como cuando compramos un servicio, ¿no? O sea, sabes cuánto lleva la factura, sabes cuánto te lo van a cortar y no, tú pues, muévete en esa dinámica. No pagas el gas y pues te lo va a bañar, o sea, pues, no hay agua caliente, pues es lo mismo. Y no es como que tuvieras 2, 3 opciones, ¿no? Y si aunque las tuvieras va a ser la misma situación, o sea, llegas al nivel máximo del vencimiento de los recibos y... Adiós. Y hay situaciones pues de coacción de parte de las empresas. ¿Cuántos vendedores crees que les hayas dado forma en toda tu carrera hasta ahorita? Pues he tenido gente a mi cargo en diferentes etapas. Yo creo que la parte de la venta es una parte con la que tienes que nacer porque, número uno, tienes que liberarte de todas las inhibiciones que puedan existir, porque así como hay clientes que te abren la puerta y son muy receptivos, hay unos que nunca te la quieren abrir, que están cómodos con la marca X, yo para qué quiero a este. Entonces tiene que ser una vocación y realmente en mi caso la parte importante fue que estuve en el área de operaciones y entiendo la urgencia de tener los servicios en tiempo y forma. Claro, yo creo que hay mucha gente que ha tomado la actitud, porque todo es actitud, y la actitud positiva del vendedor es ser receptivo, no hablar mucho, escuchar a los clientes antes de hablar y en base a sus necesidades hacer un traje a la medida. Ha habido gente que se ha adaptado, ha habido gente que no se ha adaptado y pues por una u otra razón o son despedidos o se van a otra empresa, o gente que ha estado atrás de un escritorio toda su vida y cuando salen al mercado a tratar de vender algo nadie los conoce. Sí, ¿se te ha pasado que te toquen vendedores que mienten mucho? Que ofrecen lo que no pueden dar, y eso es lo más trágico, porque si tú vas a ofrecer algo que no es cierto o que no existe o que no se puede, los clientes no te van a volver a creer.
Sí, tanto a los clientes como que a los jefes, porque hay muchos que avientan puras bombas de humo, ¿no? Es de, traje un proyecto, te lo registran como si hubiera haber un proyecto. Nunca se da. En los seguimientos es donde caen. Te dicen una cantidad de excusas, es que ya no de supuestos, es que tal vez no tiene dinero, es que está muy enamorado de la competencia. Hay casos en los que son verídicos, pero hay muchos en los que el vendedor nada más está ahí pues para que le paguen el fijo, ¿no? O sea, en lo que aguanta 3 meses alguien se dan cuenta que no vendió y fire, o sea, eso nos pasa también en todas las industrias, o sea, es una... Hay dos tipos de vendedores. Hay el vendedor de escritorio y el vendedor aplanacalles. ¿A qué me refiero? El de escritorio llega a la oficina, se hace su cafecito, ve el periódico tantito, ve sus mails, hace 2, 3 llamadas, se va a comer, regresa, se echa un sueño y ya se va a su casa. En cambio, el que sí va a ver a los clientes, el que sí tiene que ir a las zonas industriales, lejos, en lugares no muy amables a veces, ese es el que está haciendo el trabajo. El vendedor tiene que estar con los clientes. Decía un jefe que tuve, tú tienes que comer, desayunar y cenar con los clientes. Ir a sus oficinas. El fin de semana llévatelos a jugar tenis, golf, lo que sea. La empresa tiene la infraestructura y tiene el presupuesto para que lo puedas hacer. Pero hay gente que no le gusta hacerlo y que prefiere tomar cafecito en la oficina y eso, pues, para la venta no rinde frutos. The leads are weak. The leads are weak. Sí, pueden ver esa película, Glenn Gary, Glenn Rose. Es increíble. El speech que se avienta ahí de Aida. O sea, Ajá. Creo que es ahí sí encuentras mucha motivación y mucha claridad en lo que uno espera de los vendedores, ¿no? Antes de que sigamos, viejo, ahí Raúl García nos dice que qué buen tema, pues gracias por vernos. Gracias. Marlene, saludos. Norma Rodríguez nos dice saludos, dice me dedico a las ventas, el ingreso depende de lo creativos que podemos ser. Es correcto, el vendedor tiene que ser un ente creativo y parte de tu creatividad es entender cómo te vas a hacer amigo del de cobranza, del de finanzas, del de operaciones, para que más que tus némesis ahí internos sean tus mejores aliados. Y eso repercute con los clientes. Sí, Ven sí, que hay un ambiente no tóxico y pues, ni modo, el otro día en donde trabajo hoy pues hubo un accidente y se cayó un palo, lo que sea. Pues, hay situacionales, ¿verdad? Hay que entenderlo, pero la negligencia y la flojera y el mañana y la procrastinación, eso no siempre te mata las posibles siguientes ventas. Así es. Y sí es cierto, o sea, la parte creativa es la que te trae una cantidad de modelos nuevos de negocio, te deja posicionado para crear nuevas líneas de negocio y ahí es donde muchos de los vendedores crecen adentro de la empresa. A él se le ocurrió que le vendiéramos esto a tal cliente de tal forma, se la compraron, trajo más lana, obviamente a raíz de ahí, pues ya va a poder tener un mejor desempeño en su carrera profesional, ¿no? Y una mejor proyección, a lo mejor hoy eres el vendedor número 10 y mañana puedes ser el director del área. Sí, y algo muy interesante es que muchas veces cuando llega alguien y resuelve algo de una forma magnánima por un cliente, a veces te puedes ir a trabajar con ese cliente al que le resolviste algo, ¿no? O sea, sí. Se quedan muy agradecidos contigo, te ven el perfil, te ven pues esa forma de poner imaginación, ejecutar las cosas, resolver las cosas, te puedes llevar un puesto en una otra empresa. Pues ¿no? Dímelo a mí, hoy trabajo para una empresa que fue mi cliente durante muchos años. Y la relación con esa empresa de tantos años, cuando hubo una oportunidad de entrar a su organización para lo específico que requerían con conocimientos de transporte marítimo, terrestre y ferroviario sobre todo, ahí estoy. Ahí está. Si hubiera habido una relación terrible con ellos, que eran muy demandantes, porque pues, era una siderúrgica, siguen siendo, aunque ya no hay siderúrgica, pero hay transformación de acero en otros sectores, pero al final del día es dejar las puertas abiertas en base a la relación que hiciste
con el comprador, con el de ventas, con el de cobranza, el de pagos. Con una garantía de gente. Con todo el mundo. Todo influye. O sea, Nunca me imaginé trabajar ahí. Es que nunca sabes, o sea, como desde el inicio, o sea, empezaste estudiando Una carrera. agro y acabaste dirigiendo una empresa de servicios, de logística, por todo el background que te fuiste creando. O sea, yo estudié contabilidad y finanzas y me desempeño en el área de tecnología. O sea, nunca sabes dónde vas a acabar. Lo que sí tienes que tener es una gran apertura para poder adaptarte al cambio y aventarte a esos cambios y sobrellevarlos. Adaptarse al cambio es la parte importante. Y el vendedor muchas veces no se adapta al cambio. Yo conozco vendedores que estaban en un segmento y lo mandaron a otro. Y es que ay, no me gusta, es que no me sabe igual, es que no le entiendo. Pues, mijo, hay que adaptarse. Es que hay unos que ni son vendedores, o sea, y no es por esa persona, pero hay unos que no son vendedores, hay unos que son ejecutivos de cuenta, y el ser ejecutivo de cuenta y vender es bien diferente. O sea, pasa mucho en las empresas grandes que a lo mejor tienes a alguien que está atendiendo a un cliente en particular, pero al final del día no le vende. O sea, cuando lo sacas de él, ahora véndele a él, identifica la necesidad, ve que de lo que tú tienes, cómo se lo posicionas y crea la relación y síguele para adelante. No lo hacen, o sea, a veces un ejecutivo de cuenta es nada más recibir las quejas del cliente y pasárselas a darle mantenimiento a las situacionales, pero lo más importante, como dices la película con este señor Glenn Ross, con Alec always be closing. Sí. Siempre hay que cerrar los negocios. ABC. Always be closing. O sea, al final del día... Eso es lo más difícil. Sí, eso es lo que lleva... El circo. Que firmen en la línea punteada, ¿no? O sea, la parte compleja de las ventas en sí, o sea, viene siendo que si estás mal con una relación en la empresa, digamos que estás mal con tu jefe, estás mal con los que te rodean, pero vendes. Ah, sí. Se olvidan de eso, o sea, trae la lana, trae el negocio, es lo que les encanta. O sea, como empresarios nos encanta eso, es cierro un negocio, o sea, no me importa que nos llevemos mal, hayamos discutido, me trajiste dinero, o sea... Yo tenía un jefe que decía, a mí me vale gorro dónde esté el señor Ortiz, mientras la caja registradora suene, el señor puede estar acostado en su cama. Claro, no, eso es muy subjetivo, muy subjetivo. Porque hay gente que sí lo hace, sí, ¿no? Y no vende nada. El vendedor virtual, ¿no? Que llegaba y colgaba el saco en el perchero, prendía la laptop y se iba. Y regresaba a la hora de la salida a cerrar la computadora, agarraba su saco y se iba. Pues a dónde se fue, quién sabe. Pero el señor no vendía ni chicles. Sí, o sea, ese es el problema. Hay muchos que dicen que son vendedores y no venden nada. Obviamente todos tenemos que tener un perfil de vendedor porque siempre estamos vendiendo. Algunos más que otros, algunos más conscientes que otros. La vida es venta. La vida es venta, lo quieran o no, todo lo que tuvieran que hacer ustedes para estar donde están, en algún momento tuvieron que haberse vendido de alguna forma o haber vendido algo. Vendes y compras. Exacto. Entonces, ¿algún consejo para los vendedores que están empezando? Yo creo que lo más importante es entender tu industria y el mercado, conocer a tus clientes y sus necesidades. Si te enfocas en esos 4 puntos, no debes de tener ningún problema. Pero si empiezas a soñar, olvídalo. Ahí es donde el vendedor se pierde soñando que va a cerrar un negocio en un puesto de jugos en la esquina. Eso no sí, es. Eso sí. Y una clave verdaderamente que les va a mantener con vida es el seguimiento. Sobre todo, y no aflojar. Exacto, el seguimiento. Muchas de las cosas que creas se mueren por la falta del seguimiento. Antes de retirarnos, vamos a mandar los últimos saludos. Carlos Ramírez, gracias por vernos. Nicole, hola, buenos días. Sonia Rojas, saludos. Pues ya estamos llegando a la fase final del programa. Quédense viendo el canal, viene un nuevo programa que se estrena el día de hoy. Va a estar bien interesante. Entonces, ¿quieren pasar? No, va a ser un poco complejo si quieren pasar todavía. Pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente. No, Alex, a ti, gracias. Es un placer. Hablamos de rock la vez pasada, ahora estamos hablando de negocios.
La siguiente vamos a hablar de fitness, no sé. Si ven el último programa de él era de otra dimensión, ya está en una nueva faceta. Ya están en mi nueva dimensión. ¿No? Hombre, es cuestión de salud, no es otra cosa. Señores, disfruten el domingo, disfruten el día de San Patricio, agarren la jarra sabroso. Mañana no hay jale. Mañana no hay jale, es cierto, hay puente aquí en México, entonces embriáguense a gusto. Y recuerden, always be closing, ABC. ABC, siempre tienen que estar cerrando. Tienen que estar cerrando los negocios. Bueno, entonces, señores, muchas gracias, nos vemos por aquí el próximo domingo. Gracias. A ti, Juan, qué bueno que estabas aquí. Muchas gracias. Ya se ha apagado el micrófono.